En una vía de tren solitaria, donde el silencio se convierte en eco, se desarrolla una escena desgarradora. Una niña en silla de ruedas, de no más de 6 años, es arrastrada por un joven de porte altanero y rostro esculpido por la arrogancia. Él, vestido con un traje que brilla tanto como su ego, usa cuerdas gruesas para atarla cruelmente a los rieles, dejándola inmóvil, indefensa. Su rostro angelical se cubre de lágrimas, el miedo la invade con una intensidad inhumana. El joven se aleja con paso seguro, como si la vida de la niña no valiera más que una anécdota pasajera. Entonces, el silbido lejano de un tren irrumpe en la escena con estrépito. La locomotora se aproxima a una velocidad implacable. La niña grita, un grito que atraviesa el alma, cuando de pronto, un relincho poderoso corta el aire. Es un caballo blanco, de crines plateadas, que surge como una aparición divina. Galopa con una fuerza descomunal, y lo que ocurre después es simplemente increíble. Si tú también crees en el poder de los animales, suscríbete al canal para no perderte historias tan emocionantes como esta. Ahora, volvamos a nuestra historia. La mañana despertaba lentamente sobre el rancho Las Jacarandas, tiñendo de oro los campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Desde la terraza, María Clara contemplaba en silencio aquel amanecer, sus pequeños dedos jugando distraídamente con las ruedas de su inseparable silla. A sus escasos 6 años, poseía una sabiduría que parecía heredada del viento y el tiempo, una consecuencia natural de tantas horas observando el mundo con la profundidad de quien no puede recorrerlo con los pies, pero sí con el alma. Desde el establo llegaba el relincho familiar de Relámpago, el majestuoso caballo blanco que había sido su fiel compañero desde que era solo un potro temeroso. Entre ellos existía un vínculo que escapaba a la lógica. Se comunicaban con miradas, con silencios cargados de significado, como si compartieran un idioma secreto reservado solo a los corazones puros. El sonido de un automóvil interrumpió la paz de la mañana. No era un coche cualquiera, era lujoso, reluciente, completamente ajeno a aquel paisaje rústico. Una nube de polvo dorado se elevó tras su paso, iluminada por el sol naciente. Pero lo que para cualquiera podría haber sido una escena pintoresca, para María Clara fue una señal inquietante. Su corazón se encogió con un presentimiento oscuro. «Papá», llamó con voz clara, rompiendo la quietud del amanecer. José Roberto, su padre, salió de la casa ajustándose su inseparable sombrero de fieltro. Era un hombre sencillo, de principios firmes, respetado por convertir aquella tierra en un emporio de trabajo y dignidad. Del coche descendió un hombre joven, de sonrisa ensayada y traje perfecto, como arrancado de una portada de revista. «Señor José Roberto», saludó tendiéndole la mano con excesiva formalidad. «Un placer conocerlo al fin. Nuestra firma tiene grandes planes para esta región». Desde la terraza, María Clara no perdía detalle. Algo en la mirada de aquel hombre la hizo estremecer. Era una mirada afilada, helada, que no concordaba con la calidez de su sonrisa. Relámpago relinchó de nuevo, esta vez con fuerza, como si compartiera su inquietud. «Mi princesa», dijo José Roberto con dulzura, «¿por qué no das un paseo con doña Elena mientras converso con el caballero?» La leal ama de llaves ya se acercaba, siempre pendiente. Pero antes de que pudieran alejarse, otro coche apareció por el camino, menos ostentoso, pero igualmente fuera de lugar. «Ah, ese debe ser mi abogado», dijo Ricardo, ampliando su sonrisa artificial. «Él trae los documentos para nuestra negociación». Y entonces ocurrió algo inesperado. Relámpago, normalmente manso, empezó a golpear el suelo del establo con sus cascos con un ritmo casi salvaje. El ruido hizo que Ricardo perdiera por un instante su compostura. María Clara lo notó. También notó cómo, al llegar el abogado con su abultado portafolios de cuero negro, ambos hombres se cruzaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero llena de significados ocultos. «Pasemos al interior», invitó José Roberto, hospitalario como siempre. «Doña Elena, por favor, prepare un café para nuestros invitados». Mientras ellos entraban, María Clara se quedó en la terraza, con el corazón palpitando con fuerza. Ni el perfume embriagador del jardín, ni el suave susurro del viento lograban calmar la inquietud que la embargaba. Giró su silla hacia el establo y sus ojos buscaron los de Relámpago. «Yo también lo siento, amigo», susurró.
Aquí pasa algo muy malo. En el jardín trasero, rodeada de las rosas que su madre había amado en vida, la niña buscó el consuelo de doña Elena. ¿No le parece raro, doña Elena?, preguntó, bajando la voz. Papá nunca mencionó querer vender el rancho. Mientras podaba unas ramas secas del rosal, doña Elena se detuvo un instante, absorta en sus pensamientos. Su mirada se perdió entre las flores como si buscara en ellas una respuesta. A veces, los adultos deben tomar decisiones difíciles. Pequeña, dijo al fin, con voz pausada. Tu padre sabe lo que hace. Pero en su tono se coló una nota de preocupación que no pasó desapercibida para María Clara. Algo no estaba bien. Lo sentía en la piel, como se siente una tormenta antes de que el cielo truene. Un movimiento en la ventana de la oficina llamó su atención. Las voces de los hombres llegaban amortiguadas hasta el jardín, palabras sueltas que el viento no lograba formar del todo. Sin embargo, el tono era inequívoco, la conversación era tensa. La niña observó cómo su padre se pasaba una y otra vez la mano por el cabello, un gesto que conocía muy bien. Siempre lo hacía cuando estaba preocupado. Necesito ir al baño, declaró con decisión, su vocecita firme. Doña Elena se apresuró a empujar la silla. No es necesario, doña Elena. Puedo ir sola, dijo María Clara con una sonrisa tranquila. Usted puede seguir cuidando las rosas. La ama de llaves titubeó unos segundos, pero terminó cediendo. Sabía bien cuán independiente era aquella niña. Y el baño no estaba lejos. Lo que no imaginaba era que María Clara tenía otros planes. Con la habilidad que le daban años de práctica, la niña maniobró su silla por los pasillos de la casa con precisión sigilosa, como un susurro entre las sombras. Se detuvo frente a la oficina, cuya puerta había quedado entreabierta. Esta vez, las voces eran más claras. Piénselo bien, señor José Roberto, se oía decir a Ricardo Durán, su voz dulce como la miel, pero con un filo escondido. Esta es una oportunidad única. La cifra que estamos ofreciendo está muy por encima del valor del mercado. No se trata de dinero, respondió su padre, y María Clara pudo imaginar la expresión grave en su rostro. Esta tierra ha estado en mi familia por generaciones. Precisamente por su hija, interrumpió Ricardo. Su tono cambió apenas, pero fue suficiente para que un escalofrío recorriera la espalda de la niña. Con este dinero podría brindarle el mejor tratamiento, las mejores oportunidades. ¿No es eso lo que un buen padre desea? Un silencio denso llenó la habitación, como si las palabras hubieran dejado una sombra. Luego, la voz del abogado se sumó, más seca, más técnica. Los documentos ya están listos. Solo falta una firma. Y fue entonces cuando María Clara escuchó algo que le heló la sangre. Los dos hombres creyeron estar solos y bajaron la voz, pero no lo suficiente. En cuanto firme, entrarán en vigor las cláusulas especiales, susurró Ricardo. En menos de 6 meses tendremos el control total. No solo del rancho, sino de toda la región. Ese tonto no tiene ni idea de lo que hay bajo sus pies, agregó el abogado con una risa baja y áspera, como hojas secas arrastradas por el viento. Y cuando lo descubra, ya será demasiado tarde. El contrato es impecable. No hay forma de impugnarlo. María Clara sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero se obligó a no emitir sonido. Querían engañar a su padre. Robarle no solo el rancho, sino algo más profundo, algo que ella todavía no lograba comprender del todo. Su primer impulso fue irrumpir en la sala, gritar, enfrentarlos. Pero algo dentro de ella, una sabiduría precoz, le dijo que no era el momento. Con el corazón golpeando con fuerza, giró la silla lo más silenciosamente posible y se alejó por el pasillo. Desde el establo, como si pudiera sentir su angustia, Relámpago relinchó con fuerza. ¿Qué fue eso? La voz de Ricardo sonó tensa. Ah, solo el caballo, respondió su padre con calma. Se pone nervioso con extraños. María Clara ya doblaba la esquina cuando escuchó pasos acercándose. Rápida como el viento, se dirigió al baño y cerró la puerta justo a tiempo. Se recostó contra ella, respirando agitadamente, intentando ordenar sus pensamientos. Debía encontrar una forma de advertir a su padre, de probar lo que había escuchado. Pero ¿cómo? ¿Cómo una niña de 6 años podía enfrentarse a hombres tan poderosos y calculadores? Afuera,
Los relinchos de Relámpago seguían retumbando en el aire, como ecos de su propia desesperación. Ella sabía, con la certeza que solo los niños poseen, que se avecinaba una batalla mucho más grande de lo que podía imaginar. El resto del día pasó como un sueño nebuloso. Después de que los visitantes se marcharon, prometiendo regresar al día siguiente con los documentos definitivos, María Clara observó a su padre caminar lentamente por el jardín. A veces se detenía, mirando la tierra bajo sus pies con una expresión ausente, cargada de duda. Durante la cena, la niña apenas tocó su comida. Sus ojos iban del rostro de su padre, inusualmente silencioso, a la ventana de la cocina, donde aún se podía distinguir la silueta de Relámpago, inquieto en su establo. «Papá», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «¿por qué esos hombres quieren tanto nuestro rancho?» José Roberto alzó la mirada, encontrándose con los ojos perspicaces de su hija. Dudó por un instante. «Es complicado, mi pequeña», respondió con un suspiro. «Dicen que quieren modernizar la región, traer progreso. Pero el rancho no está bien así como está», insistió ella, fingiendo calma mientras su corazón latía con fuerza. «Los cultivos están hermosos. Los animales son felices aquí. A veces las cosas no son tan simples como parecen», dijo él, llevándose la mano al cabello, el gesto que siempre delataba su preocupación. «A veces, debemos pensar en el futuro, en tu futuro, Clara». Un nudo se formó en la garganta de la niña. «¿Estás pensando en los tratamientos que mencionaron? Pero yo no los necesito, papá. Estoy bien así». Doña Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio lavando los platos, se giró con determinación. «La niña tiene razón, don José. Ella es fuerte, inteligente. Y esta tierra tiene historia, tiene alma». José Roberto guardó silencio, su mirada perdida en un punto indefinido. «Voy a pensarlo con calma antes de decidir nada», dijo finalmente, levantándose. «Ahora ve a prepararte para dormir, Clara. Mañana será un día importante». Ya en su habitación, María Clara no podía dormir. Las palabras de Ricardo seguían resonando en su mente. Ese tonto no tiene ni idea de lo que hay bajo sus pies. ¿Qué podía ser tan valioso en el subsuelo del rancho? ¿Y cómo podía demostrar que aquellos hombres ocultaban algo oscuro? Un relincho más fuerte que los anteriores la hizo girar su silla hacia la ventana. Vio que la luz de la oficina aún estaba encendida. Su padre, sin duda, revisaba los papeles que Ricardo había dejado. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma. Si pudiera encontrar alguna prueba en esos documentos. Pero, ¿cómo? La oficina estaba en la planta baja. Incluso si lograba llegar sin ser vista, ¿cómo alcanzaría los papeles sobre la alta mesa? Relámpago volvió a relinchar, esta vez como si la llamara. Como si, de alguna forma misteriosa, supiera que aquella noche no era como las demás. Y María Clara lo comprendió. Había llegado el momento de actuar. Y esta vez, María Clara notó algo distinto. Relámpago no solo estaba inquieto, estaba completamente vuelto hacia la ventana de la oficina. Como si también estuviera montando guardia, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Una chispa se encendió en la mente de la niña. No estaba sola en esta batalla. Con una determinación renovada, comenzó a trazar un plan. Entonces lo recordó, la antigua cámara digital que su padre le había regalado por su cumpleaños número 6. Si lograba fotografiar los documentos sobre la mesa, tal vez encontraría alguna prueba que pudiera ayudarla a proteger el rancho y a su padre. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Con reflejos rápidos, se recostó en la cama y cerró los ojos, fingiendo dormir. Como todas las noches, su padre entreabrió la puerta para asegurarse de que estuviera bien. Su figura alta y protectora se recortó en la penumbra durante unos segundos. Luego, los pasos se alejaron lentamente. María Clara esperó un poco más, aguzando el oído, y cuando el silencio volvió a reinar, se incorporó con cuidado. Abrió el cajón de su cómoda y sacó la cámara, asegurándose de no hacer el más mínimo ruido. Con habilidad adquirida en muchas noches de insomnio, maniobró su silla por el pasillo oscuro. La casa crujía aquí y allá con los sonidos de la madera vieja, pero ella conocía cada tabla suelta, cada rincón traicionero. Sabía exactamente por dónde avanzar para no ser descubierta.
Al llegar a la oficina, descubrió que la puerta estaba entreabierta. Su padre, distraído por las preocupaciones del día, debió de haberla dejado así. La luna, generosa, se colaba por la ventana, bañando la habitación con una luz tenue y plateada. Sobre la mesa descansaba una pila de documentos, intactos, silenciosos, pero llenos de secretos. María Clara acercó su silla lo más posible y se estiró con todas sus fuerzas. Sus dedos rozaban apenas el borde de los papeles. Una lágrima de frustración se deslizó por su mejilla. Estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. Fue entonces cuando escuchó un sonido metálico. Venía de la ventana. Relámpago estaba allí. Se había acercado y golpeaba suavemente el cristal con los dientes, produciendo un ruido rítmico, casi como un código secreto. No era un simple caballo inquieto. Era un centinela, un cómplice. La niña lo miró, luego miró la mesa, y después de nuevo la ventana. Una idea nueva, arriesgada pero posible, comenzó a tomar forma. Sabía que el cierre de esa ventana era sencillo, y que durante el día su padre solía dejarla abierta para que entrara el perfume de las flores del jardín. Además, el pretil exterior era lo suficientemente ancho para colocar cosas. Con el corazón retumbando como un tambor de guerra, María Clara giró su silla hacia la ventana. Estiró la mano, forzando su cuerpo pequeño al límite, y logró alcanzar el cierre. El clic de la cerradura pareció resonar como un trueno en el silencio de la noche. Relámpago retrocedió un par de pasos, como entendiendo que debía ser discreto. María Clara colocó la cámara en el alféizar y susurró: «Quédate atento, Relámpago. Si ves a alguien acercarse, haz ruido». El caballo respondió con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos brillaban con una inteligencia serena, inusitada. Eran ojos de guerrero. La niña sacó de su bolsillo lateral una pequeña linterna de lectura, aquella que usaba por las noches para leer a escondidas bajo las sábanas. Era justo lo que necesitaba. Encendió la luz con delicadeza y la enfocó sobre los documentos. Luego, una a una, empezó a fotografiar las páginas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voluntad era más fuerte que el miedo. A pesar del lenguaje técnico y las palabras difíciles, algunas frases resaltaban por su gravedad. Transferencia total de derechos. Explotación minera. Cláusulas especiales de apropiación. Pero fue al llegar a una hoja casi al final cuando el aire pareció congelarse. Era un mapa del rancho. Un plano detallado, con marcas en rojo señalando varias zonas clave. En la esquina inferior, una anotación manuscrita decía: depósitos confirmados. Valor estimado, millones. El rancho no solo era tierra fértil. Era un tesoro enterrado. Un ruido en el pasillo la hizo congelarse. Su corazón se detuvo por un instante. Pero, como si hubiera estado esperando su momento, Relámpago relinchó con fuerza y comenzó a golpear los cascos contra el suelo. Una distracción perfecta. Escuchó la voz de doña Elena al otro lado del pasillo. «Este caballo está imposible hoy», refunfuñó mientras se dirigía a la puerta principal. Aprovechando esos segundos preciosos, María Clara fotografió el mapa y las últimas páginas del contrato. Sus manos ahora temblaban aún más, pero no podía detenerse. Cerró la ventana justo a tiempo, poco antes de que la ama de llaves regresara por el corredor. «¿Relámpago otra vez?», murmuró la mujer, al pasar por la oficina sin sospechar nada. María Clara esperó unos minutos más antes de regresar a su cuarto. Una sonrisa de satisfacción, apenas visible, se dibujaba en sus labios. Había logrado lo imposible. Tenía las pruebas. Ahora sabía que algo muy valioso dormía bajo el suelo del rancho. Y también sabía que Ricardo Durán lo sabía, y estaba dispuesto a todo por arrebatárselo a su padre. Ya en su cama, mientras revivía la tensión de la noche, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Qué pasaría si Ricardo descubriera que ella sabía la verdad? La respuesta no tardó en llegar. A la mañana siguiente, cuando Ricardo y su abogado regresaron para la supuesta firma final, María Clara sintió una punzada de inquietud. El hombre la miró desde la entrada con una expresión distinta. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos la observaban con una frialdad calculadora. «Qué coincidencia encontrarte aquí, pequeña», dijo con una voz melosa que no combinaba con su mirada. «Estuve pensando, después de que cerremos el trato,
Podríamos llevarte a la ciudad. Hay médicos maravillosos allí. Podrías tener una vida nueva. María Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había una amenaza velada en cada palabra. Lo sabía. Y lo peor era que él también sabía que ella sabía. Desde el establo, Relámpago relinchó. Esta vez con más fuerza. No era solo inquietud. Era una advertencia. La niña respiró hondo. No necesito ir a la ciudad, dijo con voz firme, desafiando el miedo. Estoy muy bien aquí, en mi casa. Ricardo sonrió. Pero su sonrisa no alcanzó los ojos. Ya veremos, pequeña, ya veremos. Y en ese momento, María Clara comprendió que no había más tiempo. Las fotos que había tomado durante la noche debían llegar a las manos correctas antes de que fuera demasiado tarde. Desde la terraza, miró a Relámpago. El caballo levantó la cabeza con orgullo, como si le dijera que estaba listo. Ella también lo estaba. No estaba sola. Y no iba a rendirse. María Clara podía escuchar las voces tensas que se filtraban desde la oficina. Su padre y los visitantes discutían los últimos detalles del contrato. Mientras tanto, doña Elena se afanaba en la cocina preparando un refrigerio que nadie había solicitado, pero que ella insistía en ofrecer, quizá como excusa para mantenerse cerca, vigilante. La niña bajó la mirada hacia la cámara digital, cuidadosamente guardada en el bolsillo lateral de su silla. Allí estaban las pruebas. Imágenes nítidas, documentos reveladores, mapas que hablaban por sí solos, pero una duda se aferraba a su mente como espina. ¿Cómo usarlas? Su padre jamás creería solo en su palabra. Al fin y al cabo, era una niña. Necesitaba a alguien con la capacidad de interpretar esos documentos. Alguien que comprendiera lo que aquellas marcas en el mapa realmente significaban. Entonces, como una chispa encendida en medio de la oscuridad, recordó a don Francisco, el viejo topógrafo que había trabajado con su abuelo muchos años atrás para demarcar las tierras del rancho. Aún vivía en el pueblo, a pocos kilómetros de distancia, y siempre había sido amable con ella. Si alguien podía entender aquel mapa y darle valor a su hallazgo, era él. Pero ir al pueblo ese día parecía una misión imposible. Doña Elena solía llevarla en la calandria cuando era necesario, pero hoy, con los visitantes en casa y Ricardo observando cada uno de sus movimientos como un halcón, no había forma de salir sin levantar sospechas. Un relincho suave interrumpió sus pensamientos. Relámpago. El caballo la observaba desde el establo. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una comprensión casi humana. Y entonces, una idea descabellada, pero posible, comenzó a tomar forma. Arriesgada, sí, pero quizás su única oportunidad. Doña Elena, llamó con voz inocente pero firme. ¿Puedo ir a ver a Relámpago? Está muy inquieto hoy. La mujer apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con el delantal. No sé, niña. Con estos señores aquí. Por favor, prometo no tardar. Y Relámpago está tan agitado que podría asustar a los visitantes si no voy a calmarlo. Doña Elena dudó, pero acabó accediendo con una advertencia. Está bien, pero quédate donde pueda verte desde la ventana de la cocina. María Clara asintió, conteniendo el temblor de emoción que le recorría el cuerpo. Maniobró su silla por el camino familiar hasta el establo, y al entrar, se aseguró de que no pudiera verse desde la casa. El corazón le latía con fuerza bajo el pecho. Relámpago, susurró mientras se acercaba al caballo. Necesito tu ayuda. Eres el único que puede ayudarme a salvar esta casa. El caballo bajó la cabeza con dulzura, rozando su mejilla con el hocico, en un gesto que había repetido desde que ella era un bebé. Con esfuerzo, María Clara alcanzó las riendas colgadas en la pared. Las había usado 1000 veces en sus paseos con doña Elena, y sus manos sabían qué hacer. Con movimientos torpes pero decididos, colocó las riendas a Relámpago. El caballo no se movió. Permaneció quieto, como si entendiera la seriedad del momento. Entonces, María Clara hizo algo que jamás había intentado. Reuniendo toda la fuerza de sus brazos, se impulsó fuera de la silla, y con la ayuda de su amigo, que se agachó instintivamente, logró subir a su lomo. Sus piernas, inertes desde el nacimiento, colgaban sin fuerza, pero sus brazos se aferraban con determinación. Durante años había observado a los jinetes del rancho, estudiando sus movimientos, aprendiendo con la mirada lo que su cuerpo no podía practicar.
Ahora toda esa observación cobraba sentido. Se inclinó hacia el oído del caballo. Tenemos que ser silenciosos y rápidos. Relámpago pareció entender. Comenzó a avanzar con pasos suaves hacia la parte trasera del establo, donde una vieja puerta daba acceso a los potreros. Desde allí podrían llegar al camino secundario sin ser vistos. El sonido de voces desde la casa la hizo contener la respiración. La reunión parecía estar por terminar. Era ahora o nunca. Con un leve toque de sus talones, como había visto hacer a los peones 1000 veces, le indicó que avanzara. El caballo se movió con cautela y una sorprendente suavidad, cuidando a su preciosa carga con cada paso. María Clara sintió como el viento acariciaba su rostro. Luchaba contra el miedo, contra la culpa. Jamás había desobedecido así. Jamás se había arriesgado tanto. Pero las imágenes del mapa, las palabras de Ricardo como cuchillos y el futuro de su familia pesaban más que cualquier temor. El pueblo no estaba lejos. Tal vez 3 kilómetros. Si llegaba a tiempo, si hablaba con don Francisco antes de que alguien notara su ausencia, quizás aún podría impedir la firma del contrato. El viento seco de la mañana acariciaba su rostro y secaba las lágrimas que no podía contener. Relámpago avanzaba decidido, guiado por un lazo más fuerte que cualquier rienda, la confianza. El viaje le pareció eterno. Cada piedra, cada rama del camino requería su total atención. Se aferraba a la crin del caballo con todas sus fuerzas, su cuerpo temblando de esfuerzo y nervios. El sol ya trepaba alto en el cielo, y sabía que su ausencia pronto sería notada. Pero Relámpago no flaqueó. Mantuvo un ritmo firme pero considerado, deteniéndose cuando el terreno lo exigía, adaptándose como si sus pensamientos estuvieran en perfecta sintonía con los de ella. Finalmente, las primeras casas del pueblo comenzaron a surgir entre los árboles. Una mañana tranquila de jueves envolvía la calle de tierra en una quietud acogedora. Sin embargo, quienes vieron a María Clara montada sobre el caballo blanco quedaron boquiabiertos. Todos conocían a la niña, y sabían que nunca la habían visto así. La casa de don Francisco, justo después de la iglesia, susurró para sí misma. Y como si escuchara, Relámpago ajustó su dirección sin dudar. A los pocos minutos, apareció la casita azul del viejo topógrafo, con su jardín de orquídeas vibrando bajo la luz del sol y humo saliendo por la chimenea. María Clara sintió el alma aligerarse. Estaba en casa. Él estaba allí. ¡Santo Dios!, exclamó una voz desde la terraza. Don Francisco había salido al escuchar el trote del caballo, y al verla, su rostro se llenó de asombro y alarma. María Clara, ¿qué ha pasado, niña? Don Francisco. Su voz tembló, apenas audible. Necesito mucho de su ayuda. Es urgente. El hombre bajó los escalones casi corriendo. Sin hacer más preguntas, la ayudó a bajar con sumo cuidado, como si cargara algo irreemplazable. La llevó hasta una mecedora en la terraza, donde la sentó con delicadeza. Y mientras los ojos sabios del topógrafo la observaban con atención creciente, María Clara supo que había hecho lo correcto. Ahora no estaba sola. Y con su ayuda, quizás aún podría salvar lo que más amaba. ¿Dónde está tu silla de ruedas? ¿Cómo llegaste hasta aquí sola? ¿Tu padre sabe que estás aquí? Por favor, explícamelo, preguntó don Francisco, claramente alterado. Pero María Clara no le dio tiempo a seguir. Con manos temblorosas pero decididas, sacó la cámara digital del bolsillo de su chaqueta. Necesito que vea esto, dijo con voz urgente. Son fotos del rancho. Hay hombres que quieren comprarlo, pero no son lo que parecen. Están engañando a mi padre. Él no lo sabe, y si firma ese contrato, lo perderemos todo. Don Francisco tomó la cámara con cuidado. Sus manos, curtidas por los años y el trabajo, temblaban apenas al sostener el pequeño dispositivo. A medida que pasaba de una imagen a otra, su rostro se transformaba, primero desconcierto, luego preocupación, y finalmente, un profundo y silencioso horror. ¿De dónde sacaste estas fotos, niña?, preguntó con voz baja y cargada de gravedad. Las tomé anoche, desde la ventana de la oficina de papá, confesó ella. Vi esos mapas, esas marcas. Usted sabe qué son, ¿verdad? El viejo topógrafo se pasó la mano por su cabello blanco, un gesto lleno de tensión que, por un instante, la hizo pensar en su abuelo. Sí, lo sé, María Clara.
Y ahora también entiendo por qué esos hombres están tan interesados en el rancho. Esas marcas son indicios de un yacimiento mineral. Por lo que estoy viendo aquí, hay una fortuna enterrada bajo nuestras tierras. Entonces, ¿quieren robarle eso a mi padre?, preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. No solo eso, añadió don Francisco, revisando las cláusulas mostradas en la cámara. Esto es un fraude cuidadosamente planeado. Si tu padre firma, en 6 meses no solo perderá el rancho, sino que terminará endeudado hasta el cuello. Quedará atrapado. Un relincho agudo interrumpió sus palabras. Relámpago estaba inquieto, golpeando el suelo con sus cascos y mirando fijamente hacia el camino. A lo lejos, una nube de polvo se alzaba en el aire. Un auto se acercaba a gran velocidad. «¡Dios mío!», exclamó María Clara, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. «Seguro ya notaron que me escapé». Don Francisco reaccionó de inmediato. «No temas, niña. Llamaré ahora mismo al comisario Santos. Con estas pruebas no hay como negar la verdad». Pero antes de que pudiera marcar el número, el auto derrapó bruscamente frente a la casa, levantando una nube de polvo que les cubrió por un instante. El corazón de María Clara casi se detuvo al ver a Ricardo Durán bajarse del vehículo. Su rostro, normalmente sereno y calculador, estaba deformado por la furia. «Así que aquí te escondías, mocosa entrometida», espetó, subiendo los escalones de la terraza con pasos pesados. Relámpago se interpuso de inmediato entre él y la casa, sus orejas echadas hacia atrás, emitiendo una clara señal de amenaza. Don Francisco ocultó con rapidez la cámara en su bolsillo y se colocó frente a la niña con postura firme y protectora. «Un paso más y llamo a la policía», advirtió, su voz cargada de autoridad. Ricardo fingió una sonrisa suave, que apenas ocultaba el veneno en su mirada. «No será necesario», respondió, adoptando su tono meloso habitual. «Solo vine a buscar a la hija de mi nuevo socio. No debería andar por ahí sola, ¿verdad? Puede ser peligroso». El ambiente se volvió denso, como si el aire mismo esperara lo que ocurriría a continuación. María Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La falsa cortesía en la voz de Ricardo solo hacía que su alarma creciera. «Si José Roberto está tan preocupado por su hija», replicó don Francisco con dureza, «¿por qué no vino él mismo a buscarla?». La expresión de Ricardo se endureció. Un destello de molestia cruzó su rostro. «Está ocupado firmando los documentos de la venta. De hecho, ya debe haberlos firmado para ahora». El alma se le cayó a los pies a María Clara. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Todo su esfuerzo había sido en vano? Una lágrima traicionera rodó por su mejilla, pero la apartó con rapidez. No podía ceder. No aún. Fue entonces cuando Relámpago comenzó a golpear el suelo con un ritmo peculiar. María Clara reconoció de inmediato aquel sonido, el mismo que hacía cuando intentaba advertirla de algo. «Basta de juegos», rugió Ricardo, perdiendo la paciencia. «La niña viene conmigo, ahora. Ella no va a ninguna parte con usted», declaró don Francisco con voz firme, a pesar de su edad. «No me obligue a hacer algo drástico, viejo», dijo Ricardo con tono amenazante. «Usted no tiene idea de lo que está en juego». En ese preciso instante, un segundo vehículo apareció en la distancia. Otra nube de polvo se elevó del camino. El rostro de Ricardo palideció cuando reconoció el coche patrulla de la policía local. «De hecho», dijo don Francisco con una leve sonrisa, «creo que sí tengo idea. Mi esposa llamó al comisario Santos apenas vimos llegar a la niña». María Clara sintió una ola de alivio, pero se desvaneció tan rápido como llegó. Ricardo, con un movimiento repentino, sacó un pequeño control remoto del bolsillo. «Último aviso», gruñó. «La niña viene conmigo ahora, o algo muy desagradable ocurrirá en el rancho. ¿Conocen ese viejo granero junto a la casa? Sería una lástima si explotara». Un silencio helado cayó sobre la terraza. María Clara sintió que la sangre se le helaba. En ese granero estaban todos los documentos del rancho, incluidas las escrituras originales. Si lo destruían, no se atrevería, murmuró don Francisco, pero por primera vez su voz titubeó. «No me tiente, viejo», susurró Ricardo, su sonrisa ahora más siniestra que nunca. «Tengo hombres listos.
Solo necesitan una señal. Está bien, dijo María Clara en un hilo de voz, las lágrimas fluyendo libremente. Iré. Clara, no. Exclamó don Francisco. No hay otra opción, respondió ella. Su voz pequeña pero firme. No puedo arriesgar la vida de mi padre. Ricardo cruzó el espacio entre ellos con seguridad. Relámpago no se movió. El caballo permaneció inmóvil, observando atentamente. Finalmente algo de sentido común, dijo el hombre, extendiendo los brazos para tomarla. Pero entonces todo cambió. En un movimiento fulminante, Relámpago se lanzó hacia Ricardo, agarrando con los dientes el saco del hombre y sacudiéndolo. El control remoto voló por los aires, cayendo al polvo justo cuando el auto de la policía se detenía frente a la casa. ¡Alto!, gritó el comisario Santos, bajando del vehículo con el arma desenfundada. ¡Policía! Ricardo intentó abalanzarse hacia el control, desesperado, pero fue demasiado tarde. Relámpago lo aplastó con un golpe certero de su casco, haciéndolo trizas ante sus ojos incrédulos. El comisario ya lo tenía esposado cuando un pensamiento terrible atravesó la mente de María Clara como un rayo. «¡El granero!», exclamó María Clara, con la voz temblorosa. Dijo que tenía hombres esperando en el rancho. El comisario Santos, que acababa de asegurar a Ricardo en la patrulla, no perdió un segundo. Tomó su radio con firmeza. «Central, aquí el comisario Santos. Necesito patrullas de inmediato en el rancho Las Jacarandas. Posible situación crítica. Repito, posible emergencia inminente. No hay tiempo», interrumpió María Clara, agitada. «Relámpago. Tenemos que volver ya». Antes de que alguien pudiera detenerla, la niña ya se había echado a correr hacia el caballo. Don Francisco intentó alcanzarla, pero la determinación en los ojos de la pequeña era imparable. «Clara, es muy peligroso», protestó con voz desesperada. «Mi padre está allá», gritó ella, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. «Y si los hombres de Ricardo hacen algo, no puedo quedarme aquí esperando». El comisario, al cerrar la puerta de la patrulla donde Ricardo seguía gritando incoherencias, se volvió hacia la niña. «Iré tras de ti, niña. Pero por favor, ten mucho cuidado». Con la ayuda de don Francisco, María Clara montó nuevamente a Relámpago. El caballo relinchó con fuerza. Como si comprendiera la urgencia de la situación, arrancó a galope por el camino de terracería. El viento zumbaba en los oídos de la niña, que se aferraba con todas sus fuerzas a la crin blanca del animal. Jamás lo había sentido correr con tanta potencia. El paisaje se convirtió en un borrón de colores mientras Relámpago surcaba los campos. En su interior, María Clara repetía una y otra vez la misma súplica: «Por favor, que no sea demasiado tarde». En el rancho, José Roberto volvía a revisar por 10ª vez los papeles sobre la mesa. Algo no encajaba. Había una cláusula extraña que no recordaba haber visto antes. La ausencia prolongada de María Clara le provocaba una creciente inquietud, aunque doña Elena insistía en que la niña debía estar escondida en algún rincón de la casa, jugando o soñando despierta. ¿Está completamente seguro de que no quiere esperar un poco más antes de firmar?, preguntó el abogado de Ricardo, con una sonrisa que no lograba ocultar su impaciencia nerviosa. Fue entonces cuando un grito interrumpió la conversación. Doña Elena irrumpió en la oficina, pálida como un papel. «Don José, hay 2 hombres rondando el viejo granero. Y parece que están cargando algo extraño». José Roberto se levantó de golpe, pero el abogado intentó frenarlo. «Debe ser el equipo técnico del que hablamos, nada de qué preocuparse. Volvamos a los documentos, por favor». Pero un relincho poderoso quebró el aire, atrayendo la atención de todos hacia la ventana. Lo que vieron los dejó sin aliento. María Clara, montada sobre Relámpago, se aproximaba al rancho como una figura surgida de una leyenda. Su melena se agitaba al viento, su expresión era decidida, y sus ojos ardían con una mezcla de miedo y valor. «María Clara», gritó José Roberto, saliendo corriendo. «Dios mío, ¿cómo es posible?». Pero no hubo tiempo para respuestas. 2 hombres salieron huyendo del granero al ver la llegada inesperada. Uno de ellos cargaba un maletín negro que parecía demasiado pesado para su tamaño. «Papá», gritó la niña desde lejos. «No firmes nada. Quieren destruir el granero. Quieren eliminar los documentos del rancho».
El abogado intentó escabullirse entre la confusión, pero Relámpago se le cruzó de inmediato, bloqueando su paso con un movimiento ágil y certero. El hombre tropezó y cayó de espaldas, justo en dirección a la terraza. En ese instante, se escucharon sirenas acercándose. 2 patrullas emergieron por el lado opuesto del rancho, cortando la huida de los 2 cómplices. Quedaron rodeados. Todos quietos, ordenó el comisario Santos al descender de su coche con su arma desenfundada. El rancho está bajo protección policial. Solo entonces, María Clara se permitió aflojar la tensión de su cuerpo. El corazón aún le latía a 1000 por hora, pero ahora, por fin, no era por miedo, sino por alivio. Su padre corrió hacia ella, las lágrimas empañándole los ojos. «Hija mía, ¿cómo? ¿Por qué?» «Porque iba a perderlo todo, papá», susurró ella, dejando que él la ayudara a bajar de Relámpago. Y no podía permitirlo. Don Francisco, jadeando tras llegar en su viejo auto, intervino de inmediato. José Roberto, su hija lo salvó. Descubrió todo el fraude. Tengo las pruebas aquí. Mientras los oficiales esposaban a los cómplices, don Francisco mostró las imágenes en la cámara digital. El rostro del ranchero pasó del desconcierto al horror, y luego, a una gratitud tan profunda que lo dejó sin palabras. «Mi niña», dijo al fin, abrazándola con fuerza. «Perdóname por no haberte creído antes». Ella se aferró a su padre, dejando salir por fin todas las lágrimas que había contenido durante días. Relámpago se acercó y tocó suavemente el hombro de José Roberto con el hocico, como si también quisiera compartir aquel momento de reconciliación. Las horas siguientes fueron un torbellino de movimiento en las jacarandas. Agentes, peritos, cámaras, pruebas, interrogatorios. El comisario Santos supervisaba todo con precisión. En el viejo granero, los expertos confirmaban que había explosivos escondidos con precisión milimétrica. De haberse activado, las escrituras originales guardadas en un antiguo cofre habrían sido reducidas a cenizas. «Pensaron en todo», comentó don Francisco, mientras compartía un café con José Roberto en la terraza. Con ese contrato fraudulento firmado y las escrituras destruidas, no habría tenido forma de probar que el rancho era suyo. En pocos meses, lo habrían perdido todo. María Clara, de vuelta en su silla de ruedas, los escuchaba en silencio. Aunque aún sentía algo de temblor por la tensión vivida, una serenidad nueva empezaba a instalarse en su corazón. Su padre lo sabía todo, al fin. «Pero aún hay algo que no comprendo», dijo José Roberto, pasándose la mano por el cabello canoso. «¿Por qué tanto interés en estas tierras? ¿Qué escondían realmente?» Don Francisco desplegó un mapa impreso, basado en las fotografías que María Clara había tomado. Sus dedos señalaron unas marcas rojas. «Estos símbolos no dejan lugar a dudas. Aquí hay minerales. Y no cualquier mineral, José. Hay diamantes. Una fortuna enterrada justo debajo de sus pies». El ranchero se dejó caer pesadamente en su mecedora. «¿Diamantes? ¿Cómo nunca lo supe?» «Porque están muy profundos», explicó el topógrafo. «Solo se pueden detectar con tecnología moderna de prospección. Ricardo y su gente ya lo sabían. Hicieron estudios en secreto. Sabían exactamente lo que buscaban». Doña Elena, que había estado escuchando en silencio mientras servía café, soltó un leve grito. Por eso ese hombre siempre hacía preguntas sobre el subsuelo. Me pareció raro, pero creí que era simple curiosidad de forastero. Un agente se acercó con una carpeta repleta de documentos. «Señor José Roberto», dijo, «encontramos más papeles en el auto del abogado. Todo indica que su rancho era solo el primero. Tenían un plan para apropiarse de varias propiedades de la región». José Roberto miró a su hija. En su rostro se leía el peso de todo lo vivido, pero también un brillo nuevo, orgullo, amor y, sobre todo, gratitud. «Hija mía», dijo con la voz quebrada, «no salvaste solo nuestro rancho, salvaste toda la región». La niña sonrió con ternura, extendiendo la mano para acariciar el hocico de Relámpago, que se había acercado con su acostumbrada delicadeza. «No fui solo yo, papá», dijo con humildad. «Relámpago me ayudó en todo. Él siempre supo que había algo oscuro en ese hombre. Los animales tienen un sexto sentido para detectar a la gente malintencionada», comentó doña Elena,
mientras colocaba con elegancia una bandeja de café humeante sobre la mesa. Especialmente este caballo. Siempre ha sido distinto a los demás, como si entendiera más de lo que muestra. El comisario Santos se unió al grupo en la terraza, guardando su libreta de anotaciones en el bolsillo de su chaqueta con un gesto satisfecho. Creo que por ahora tenemos todo lo que necesitamos, anunció. Ricardo y sus cómplices pasarán una buena temporada en prisión. Intento de fraude, conspiración, amenaza, colocación de explosivos. La lista de delitos es extensa. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó María Clara. Su voz era suave, pero su mirada brillaba de curiosidad. Quiero decir, con los diamantes. José Roberto intercambió una mirada cómplice con don Francisco antes de responder. Ahora haremos todo como corresponde, hija mía. Con licencias apropiadas, estudios ambientales rigurosos, todo dentro del marco de la ley. Pero lo más importante es que esta tierra seguirá siendo lo que siempre ha sido. Un lugar de trabajo honesto y paz. Relámpago relinchó suavemente, como si aprobara la decisión con sabiduría ancestral. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y transformando la crin blanca del caballo en una cascada de oro líquido. María Clara sintió una oleada de gratitud invadirle el pecho. Amor por su padre, por su fiel compañero de aventuras, y por todos los que habían luchado para proteger su hogar. ¿Sabes, José?, dijo don Francisco, contemplando la puesta de sol. Tu hija ha demostrado hoy que el verdadero coraje no tiene nada que ver con caminar o no caminar, tiene que ver con lo que uno lleva aquí. Señaló el corazón con un dedo tembloroso. María Clara se sonrojó, pero su sonrisa era radiante, pura. Sabía que ese día lo había cambiado todo. No solo el destino del rancho, sino también la forma en que todos la veían. Ya no era solo la niña en silla de ruedas. Era la valiente amazona que, junto a su caballo blanco, había salvado las jacarandas. Las noticias sobre los hechos ocurridos en el rancho no tardaron en propagarse por toda la región. En los días siguientes, una corriente constante de visitantes atravesó el portón principal, vecinos conmovidos, periodistas curiosos, e incluso otras familias que comenzaban a sospechar haber sido también víctimas del mismo grupo criminal. María Clara observaba todo con una mezcla de timidez y orgullo. Cada vez que su padre relataba la historia, notaba cómo sus ojos se encendían al mencionar el valor de su hija. La parte que más asombraba a todos era, sin duda, la cabalgata heroica hasta el pueblo. ¿Pero cómo lo lograste, niña?, preguntaba una y otra vez doña Concepción, una de las vecinas más antiguas. Con la silla de ruedas y todo. Fue relámpago, respondía María Clara con naturalidad, siempre compartiendo el mérito con su compañero equino. Él sabía qué hacer, como si lo hubiéramos ensayado toda la vida. El caballo blanco, que raramente se alejaba ahora de la terraza, alzaba la cabeza orgullosamente cada vez que escuchaba su nombre. Su estatus había cambiado. Ya no era solo el favorito de la niña, sino un héroe reconocido por toda la comunidad. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, observando a los trabajadores retomar con alegría sus tareas, José Roberto se acercó con una expresión diferente. Clara, dijo, sentándose a su lado, ¿recuerdas cuando dijiste que no necesitabas esos tratamientos que Ricardo mencionó? Ella asintió, con un leve desconcierto. Bueno, continuó él, he estado hablando con especialistas. Con el hallazgo de los diamantes, tendremos recursos para muchas cosas. Hay un nuevo tipo de fisioterapia que... Papá, interrumpió María Clara con voz suave, pero decidida. No quiero cambiar. Soy feliz tal como soy. José Roberto tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas, curtidas por el trabajo. No se trata de cambiarte, mi niña. Se trata de darte todas las oportunidades posibles. Has demostrado que puedes lograr cualquier cosa, con o sin ayuda. Pero si hay algo que pueda hacerte la vida más fácil, ¿por qué no al menos intentarlo? María Clara se quedó en silencio un momento, contemplando a Relámpago que pastaba tranquilo en el campo cercano. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, respondió su padre con una sonrisa cálida. No hay prisa. Y sea cual sea tu decisión, estaré contigo. Esa tarde, el rancho recibió una visita especial. El alcalde del pueblo llegó personalmente a felicitar a la familia y discutir los próximos pasos tras el descubrimiento de los diamantes.
Es una oportunidad única para toda la región, explicaba, sentado en la sala con José Roberto y otros representantes locales. Pero queremos hacerlo bien, cuidando el medio ambiente y asegurando beneficios para la comunidad. María Clara escuchaba en silencio, notando cómo su padre se mostraba distinto, más sereno, más fuerte. La sombra de preocupación que antes le nublaba los ojos había desaparecido. El rancho seguirá siendo un lugar de trabajo honesto, declaró José Roberto. Los diamantes son una bendición, pero no cambiarán quiénes somos. Unos cascos resonaron afuera sobre la grava. Era Pedro, el hijo menor de don Francisco, llegando a caballo con un sobre en la mano. Carta del juez, anunció. Es sobre el caso contra Ricardo y los demás. José Roberto rompió el sello con manos tensas, leyendo el documento en voz baja. Irán a prisión por muchos años, informó por fin. Y deberán pagar una indemnización a todas las familias afectadas por sus planes. Un suspiro de alivio recorrió la sala. El alcalde se levantó, ajustándose el saco, dijo con entusiasmo. Creo que esto merece una celebración. ¿Qué les parece una fiesta en la plaza del pueblo? No solo para festejar que se hizo justicia, sino también para homenajear a nuestra pequeña heroína. María Clara se sonrojó intensamente, pero antes de que pudiera decir una palabra, Relámpago relinchó fuerte desde el jardín, como dando su aprobación. Todos rieron. Y ella, inevitablemente, también sonrió. La noticia de la fiesta agitó todo el pueblo. En los días siguientes, las calles se llenaron de coloridas banderolas, los escaparates lucían carteles con mensajes de felicitación, y el murmullo de entusiasmo se oía en cada rincón. En el rancho Las Jacarandas, la rutina también se transformó. Doña Elena estaba atareada en la cocina, preparando pasteles, galletas y platillos tradicionales cuyo aroma envolvía la casa como un abrazo. Los trabajadores, entre sus labores, ayudaban a montar un pequeño escenario en la plaza. Será la fiesta más grande que este pueblo haya visto, dijo doña Elena mientras peinaba con esmero a María Clara. Y tú, niña, serás la estrella de la noche. Como si comprendiera cada palabra, Relámpago relinchó suavemente, provocando una carcajada general en la plaza. Y aprendí que nunca estamos verdaderamente solos, continuó María Clara, su voz ganando confianza con cada frase. Siempre hay alguien dispuesto a tendernos la mano, incluso si ese alguien es un caballo testarudo que jamás abandona a sus amigos. Sus palabras se clavaron como semillas en los corazones de los presentes. Algunos rostros se iluminaban con sonrisas, otros se humedecían con lágrimas. José Roberto, desde un rincón del escenario, observaba a su hija con una emoción tan intensa que parecía irradiar una luz propia. Y entonces, como si el universo decidiera subrayar la importancia de ese momento, ocurrió algo mágico. Un grupo de niños soltó docenas de globos blancos al cielo nocturno. Cada uno llevaba una pequeña luz en su interior, y juntos formaron un tapiz brillante, como si un puñado de estrellas nuevas hubiera nacido justo encima del pueblo. En medio de ese espectáculo, una suave melodía comenzó a sonar. María Clara la reconoció al instante. Era la antigua canción de cuna que su madre le cantaba antes de dormir. Doña Elena había conseguido que la banda local la interpretara, especialmente para esa noche inolvidable. Bajo ese cielo tachonado de luces, con Relámpago a su lado y todo el pueblo reunido en torno a ella, María Clara sintió como una felicidad cálida y desbordante le llenaba el alma. Ya no era simplemente la niña de la silla de ruedas. Era una inspiración, una líder, una prueba viviente de que los sueños pueden florecer en los lugares y momentos más inesperados. Los meses siguientes a la gran celebración trajeron consigo una oleada de cambios para el rancho Las Jacarandas. El otoño pintó el paisaje de tonos ámbar y dorados, y con él llegaron las primeras transformaciones concretas. Un equipo de ingenieros comenzó los estudios para la explotación sostenible de los diamantes, siempre bajo la estricta supervisión de José Roberto, quien insistía en que el corazón del rancho, su gente y su vida diaria, debía seguir latiendo con normalidad. Pero el cambio más profundo y esperanzador se estaba gestando en una zona especial de la propiedad, el Centro Relámpago de Equitación Terapéutica. Día a día, la estructura iba tomando forma, rampas accesibles, equipos adaptados, amplias caballerizas y una atmósfera de acogida que se podía respirar incluso antes de cruzar las puertas.
Era un lugar donde la esperanza cabalgaba. María Clara seguía de cerca cada etapa de la construcción. 3 veces por semana viajaba al pueblo para someterse a su nuevo tratamiento. Aunque los avances eran pequeños, cada logro era un paso inmenso. Su fisioterapeuta no dejaba de maravillarse con el progreso. Es como si Relámpago hubiera abierto un nuevo sendero, comentó un día. No solo para ti, sino para muchos otros niños. Y tenía razón. Antes de su inauguración oficial, el centro ya contaba con una larga lista de espera. Familias de pueblos cercanos se interesaban a diario por el innovador programa, deseosas de darle a sus hijos la misma oportunidad de transformación. Relámpago, por su parte, parecía haber encontrado su verdadera vocación. Su paciencia con los pequeños era asombrosa. Se dejaba acariciar, seguía órdenes suaves y hasta parecía entender el miedo de los más nerviosos. Siempre supo cuál era su destino, afirmó don Francisco una tarde, mientras ayudaba a instalar un equipo de seguridad. Por eso te eligió a ti, Clara. Él sabía que juntos harían algo extraordinario. El viejo topógrafo se había convertido en una presencia constante, contribuyendo no solo con su experiencia, sino con su afecto. Fue idea suya crear un pequeño museo dentro del centro, una sala que narrara la historia de cómo un intento de fraude, la valentía de una niña y la nobleza de un caballo transformaron una comunidad entera. Un día, María Clara recibió una visita inesperada. Anita llegó al rancho acompañada de su familia, con los ojos brillando de emoción. «Lo logré», exclamó apenas bajó del coche. «Ayer, en fisioterapia, pude mantenerme de pie casi un minuto». Las dos amigas se abrazaron entre risas y lágrimas, mientras Relámpago alzaba la cabeza desde su pradera, como si también compartiera la alegría. Sus ojos oscuros destellaban con un brillo especial. «Pronto tú también lo lograrás, Clara», dijo Anita, apretando su mano. «Los doctores dicen que el nuevo tratamiento está obrando milagros». María Clara sonrió, sintiendo una ola de esperanza recorrerle el cuerpo. «¿Sabes, Anita? He aprendido que los verdaderos milagros no caen del cielo como estrellas fugaces. Se construyen día a día, con esfuerzo, con valor y con muchísimo amor». Desde la terraza, José Roberto, testigo de la conversación, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Su hija no solo estaba creciendo en fortaleza física, sino en sabiduría, en alma. Aquella tarde, con el sol tiñendo el cielo de naranjas y rosas, María Clara pidió subir a su lugar favorito, la colina detrás de la casa, desde donde se podía ver todo el rancho. A su lado, como siempre, caminaba Relámpago. El caballo se veía majestuoso, su crin blanca ondeando al viento como una bandera de esperanza. «Mira todo lo que ha cambiado, Relámpago», susurró ella, acariciando su cuello con ternura. «Y pensar que todo comenzó contigo, necio como siempre, avisándome sobre aquel hombre malo». El caballo relinchó como si quisiera confirmar sus palabras. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, sus notas llenando el aire como una bendición. «¿Sabes qué más cambió?», añadió, con voz emocionada. «Ahora sé que no importa cómo me vean los demás. Lo que realmente importa es lo que yo veo cuando me miro por dentro». Y así, llegó el gran día. Una mañana clara de primavera iluminaba el rancho Las Jacarandas. El rocío todavía brillaba sobre la hierba, como si miles de diamantes minúsculos hubieran sido esparcidos por la tierra. María Clara notó la coincidencia y sonrió. Era como si el universo quisiera recordarle de dónde venía todo. El nuevo centro Relámpago resplandecía. Jardines floridos bordeaban caminos accesibles, la pista de equitación era amplia y segura, y las caballerizas, modernas y cómodas, esperaban tranquilas a sus nobles residentes. En el corazón del complejo, una estatua de tamaño natural de un caballo blanco saludaba a los visitantes. Era un homenaje al verdadero Relámpago. «¿Estás nerviosa?», preguntó José Roberto, arreglando con ternura el vestido de su hija por enésima vez. «Un poquito», respondió ella, ajustándose con destreza en su nueva silla de ruedas, un modelo avanzado que había llegado la semana anterior. «Pero estoy lista». Y con el corazón palpitando al ritmo de un nuevo comienzo, María Clara se preparó para escribir el siguiente capítulo de su historia. «Un poco», admitió María Clara, con una ligera sonrisa, «pero es un nerviosismo bueno».
El público comenzó a llegar temprano, como un río de rostros y voces que se deslizaban por el rancho. Familias de toda la región, autoridades locales, equipos de reporteros, lo más importante, decenas de niños con necesidades especiales, todos ansiosos por conocer el lugar que prometía fusionar la magia con la terapia. Relámpago, fiel a su destino, ocupaba su lugar de honor cerca del escenario improvisado. Su pelaje blanco brillaba intensamente bajo el sol, y la cinta azul que adornaba su cuello danzaba suavemente al ritmo de la brisa fresca de la mañana. A su lado, otros 5 caballos, seleccionados con esmero y entrenados especialmente para la ocasión, completaban el equipo inaugural del centro. Cuando llegó el momento de la ceremonia de apertura, María Clara sorprendió a todos. Con la ayuda de su padre y de su fisioterapeuta, se levantó lentamente de su silla de ruedas. Sus pasos eran aún vacilantes y necesitaba apoyo, pero estaba de pie, desafiando las expectativas, realizando un sueño que tan solo unos meses atrás parecía inalcanzable. Sean todos bienvenidos a nuestro centro, comenzó. Su voz clara y firme, resonando con fuerza a través del micrófono. Este lugar nació de un momento de peligro y miedo, pero se ha transformado en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Hizo una pausa, observando los rostros atentos frente a ella, especialmente los de los niños que la miraban con asombro y admiración. Aquí no solo vamos a aprender a montar, sino que vamos a aprender que los límites existen para ser superados, que las diferencias pueden convertirse en fortalezas y que la amistad y la valentía tienen el poder de cambiar el mundo. En ese preciso instante, Relámpago eligió relinchar, arrancando sonrisas y aplausos espontáneos de la audiencia. María Clara, sin perder el ritmo, continuó. Cada uno de ustedes tiene una historia especial, así como yo tengo la mía. Y cada caballo aquí está listo para ser parte de esa historia, tal como Relámpago fue parte de la mía. Juntos descubriremos que los milagros suceden todos los días, a veces en las formas más inesperadas. Las palabras de María Clara resonaron en los corazones de todos los presentes, y una ola de emoción se apoderó de la plaza. Los padres abrazaban a sus hijos, mientras que lágrimas de esperanza brillaban en muchos ojos. Un aire de posibilidades infinitas se desplegó, lleno de promesas y sueños compartidos. La cinta de inauguración fue cortada. Con ella, las puertas del centro se abrieron oficialmente. Los primeros niños fueron presentados a los caballos, bajo la atenta supervisión de los instructores especialmente capacitados. El brillo en los rostros de cada pequeño visitante confirmaba que el sueño de María Clara se había transformado en una realidad mucho más grande y hermosa de lo que cualquiera de los presentes había imaginado. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los visitantes ya se había marchado, María Clara pidió un momento a solas con su querido amigo Relámpago. Sentada en su silla cerca del establo, miraba cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. «Lo logramos, amigo», susurró, acariciando con ternura su crin. «Transformamos algo malo en algo maravilloso». Relámpago, con la suavidad que solo él sabía, apoyó su hocico en el hombro de María Clara, como lo había hecho desde que era solo un potro asustado. En ese momento de silencio compartido, ambos volvieron a conectar, como siempre lo habían hecho, de una manera que solo ellos entendían. Esa conexión especial no solo había cambiado sus vidas, sino también las de toda una comunidad. Desde la colina, donde se encontraban, podían ver toda la extensión de las jacarandas, los campos verdes, los trabajos controlados de minería a lo lejos, el nuevo centro de equinoterapia con su estatua reluciente, y lo más importante, el futuro. Un futuro brillante, que se erguía sobre cimientos sólidos de valentía, amor y una fe inquebrantable de que, a veces, los mayores héroes vienen en los paquetes más inesperados. María Clara sonrió, sintiendo como la brisa suave de la tarde acariciaba su rostro. En su corazón, sabía que ese día no era un fin, sino solo el comienzo de una nueva y excitante jornada, llena de retos y triunfos por conquistar.